Bienvenidos amigos a este canal dedicado al estudio del derecho y la filosofía política. En esta ocasión vamos a hablar acerca del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus es una garantía jurisdiccional que está regulada por el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Y cuál es el objeto del habeas corpus? Al igual que todas las garantías jurisdiccionales, evidentemente se trata de tutelar los derechos que están reconocidos por la Constitución. Pero en el caso del habeas corpus nos encontramos ante una garantía específica, es decir, que busca proteger ciertos derechos muy puntuales. En este caso, la libertad, la vida y la integridad personal. Vamos a dividir este objeto que hemos enunciado de manera doble. Primero vamos a tocar el tema de la libertad y después el tema de la vida y la integridad personal. Se trata de recuperar la libertad. Sabemos pues que la libertad es un término muy amplio, del que inclusive se podría hacer un gran desarrollo filosófico, pero en este caso nos referimos específicamente a la libertad de tránsito, es decir, al hecho de que una persona se encuentre encerrada en un determinado lugar y se le impida salir de allí. Entonces, ¿en qué casos el habeas corpus va a ser eficaz para recuperar la libertad? Cuando una persona se encuentre privada de ella de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Vamos a explicar qué significan cada uno de estos tres elementos. La ilegalidad se refiere a la contravención de norma jurídica expresa, como por ejemplo cuando la Constitución prohíbe la prisión por deudas y sin embargo se priva de la libertad de una persona a causa de una deuda. Sabemos pues que como excepción a esta regla están las pensiones alimenticias. Por otro lado, la arbitrariedad implica la ausencia de motivación o la motivación insuficiente. Hay que recordar que la motivación forma parte del derecho al debido proceso, reconocido por el artículo 76 del texto constitucional. Efectivamente, puede haber una motivación que sea insuficiente. ¿Y cuáles son los parámetros constitucionales para que una motivación sea considerada como suficiente? Primero, se necesita que se enuncien cuáles son los hechos en los que se funda la resolución. Y luego es necesario que se indiquen cuáles son las normas jurídicas que dan sustento a la misma. Pero tanto la narración de hechos como la enunciación de normas jurídicas de manera aislada e inconexa no son parámetros que sean considerados como suficientes, sino que debe de existir entre lo fáctico y lo jurídico una conexión lógica. Es decir, ¿por qué a estos hechos les son aplicables estas normas? Y ese enlace lógico, ese vínculo, es lo que debe de hacer la autoridad que dé fundamento a su decisión. Solo cuando se lo haga de esta manera se considera que hay una motivación suficiente. Entonces, la arbitrariedad se refiere a esta ausencia de motivación o cuando la motivación es insuficiente y cuando se dan estas circunstancias se presume que la decisión ha sido tomada por mera voluntad o capricho de la autoridad y por lo tanto es calificada innegablemente como arbitraria. Nuestro tercer elemento es la ilegitimidad. Esto se refiere básicamente a que hay casos en que la autoridad o la persona que da la orden de privar de libertad no tiene la potestad o la competencia para hacerlo. Entonces, en este caso, sería una privación de libertad ilegítima. En estas tres circunstancias ya explicadas, el habeas corpus va a ser la garantía jurisdiccional eficaz para recuperar la libertad. No obstante, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional enumera una serie de ejemplos prácticos en los cuales el habeas corpus podría ser interpuesto para recuperar la libertad o también para que cese una situación en la que se está vulnerando la integridad personal de los individuos. El primer ejemplo que nos ofrece la ley orgánica es el caso del exilio forzado, cuando una persona se encuentra, si bien no está encerrada
no está en un centro de rehabilitación social, pero a causa de algún motivo, como por ejemplo una orden de prisión preventiva, no puede, no puede regresar al país, sino que se encuentra afuera por el temor precisamente a que se le quite su libertad. Y por ende, cuando esta orden de prisión preventiva ha sido dictada, cuando la persona ya ha huido del país, esta se vuelve ineficaz y lo único que causa es que la persona no pueda regresar al país. Como segundo caso tenemos la situación de extranjeros que vayan a ser devueltos a un país donde temen legítimamente por su vida, por su integridad o por su libertad. Un buen ejemplo de esto es el caso de extranjeros que están siendo requeridos por determinado país donde está aprobada la pena de muerte. Y por ende, en estos casos, este extranjero podría interponer habeas corpus para evitar que sea trasladado a ese país. De ahí también hay que mencionar el caso de las personas que están en un centro de rehabilitación social, están siendo sometidas a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este caso también se puede interponer habeas corpus para proteger ahora sí la integridad personal, inclusive la vida, puesto que una tortura indudablemente puede poner también en peligro la vida de una persona. Entonces aquí estamos tocando este tema el doble objeto del habeas corpus, que por un lado es la recuperación de la libertad y por otro lado también es el hacer que cese una situación de tortura. Y en este caso, cuando se verifica que realmente es así, el juez debe de ordenar la inmediata libertad de la persona privada de la misma y, en caso de ser pertinente, ordenar medidas alternativas, que pueden ser el arresto domiciliario, el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, el arraigo o la comparecencia periódica ante autoridad. Otro caso que está también a manera de ejemplo es cuando un juez ordena la excarcelación de una persona, esta tiene que ser liberada inmediatamente. Y si no es así, el habeas corpus es la acción eficaz. Del mismo modo, en los casos que caduca la prisión preventiva, otra situación es en los delitos flagrantes, que si bien es cierto, en estos casos una persona puede ser detenida sin necesidad de orden judicial, pero en las 24 horas siguientes tiene que ser puesta a órdenes de un juzgador. Y cuando no es así, también se podrá interponer habeas corpus. Por último, hay que mencionar el caso de las personas que se encuentran incomunicadas, es decir, que se le impide tener comunicación con sus familiares o con su defensor. En estos casos también se puede interponer esta acción constitucional de habeas corpus. Una vez que se han mencionado estos casos, ahora tenemos que hablar un poco del trámite. ¿Ante quién se interpone el habeas corpus? Ante los jueces ordinarios. Pero va a haber una distinción acerca de cuando se dan diferentes circunstancias, como por ejemplo cuando existe un proceso penal en virtud del cual se ha ordenado la privación de libertad, o cuando no existe ese proceso penal, o cuando se da el caso de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando se trata de el marco de un proceso penal, el habeas corpus se debe interponer ante la Corte Provincial de Justicia y la apelación va a ser ante la Corte Nacional de Justicia. Cuando no es en el marco de un proceso penal, se podrá interponer ante cualquier juez de primera instancia y la apelación es ante la Corte Provincial de Justicia. Cuando se trata de tortura, se podrá interponer ante cualquier juez de primera instancia del lugar donde la persona esté privada de su libertad o donde se presuma que lo está. Y la apelación también va a ser ante la Corte Provincial de Justicia. ¿Quién puede ser el legitimado activo en el caso del habeas corpus? Y la respuesta es cualquier persona. Así no tenga ningún tipo de relación con la víctima. ¿Y quién puede ser el legitimado pasivo? Y este punto es muy interesante, porque el habeas corpus se puede interponer no solo en contra de una privación de libertad que haya sido provocada por una autoridad pública, sino también cuando esta es causada por particulares. Un muy buen ejemplo de esto son los hospitales. Cuando una persona ha decidido someterse a un tratamiento médico voluntariamente, pero luego, durante ese tratamiento, cambia de decisión y quiere salir, quiere dejar de recibir ese tratamiento y salir de la casa de salud o el hospital, y se le impide hacerlo, entonces la persona puede utilizar la acción constitucional de habeas corpus para recuperar su libertad. Lo mismo aplica cuando en los hospitales, por falta de pago, no se permite la salida a un paciente. Muy bien.
Una vez contestadas estas preguntas, vamos a hablar acerca del trámite. Una vez que se interpone el habeas corpus, el juzgador está en la obligación de convocar a una audiencia dentro de las 24 horas siguientes. Y en esa audiencia, el juzgador va a ordenar la comparecencia de la persona privada de la libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentra, del defensor de la persona privada de la libertad y de la persona que emitió la orden de privación de libertad. Y cuando en este contexto no se presenta a la persona privada de la libertad en audiencia, o cuando no se exhibe la orden de privación de libertad por escrito, donde se ordena, valga la redundancia, que se quite la libertad a esa persona, va a existir una presunción de que esa privación ha sido ilegal, arbitraria o ilegítima. Y el efecto de esa presunción va a ser que se ponga en libertad de manera inmediata a la persona. También está dentro de esa presunción cuando esa orden de privación de libertad no cumple con las formalidades que exige la ley. Y también cuando no se ha seguido el debido procedimiento en la privación de la libertad. En la misma audiencia se va a dictar sentencia y luego las partes van a ser notificadas 24 horas después, dentro de las siguientes 24 horas, con la sentencia por escrito. Ahora bien, existe un caso que es especial y es el de las desapariciones forzadas. En este caso, obviamente, no se puede ordenar la comparecencia de la persona porque la desaparición forzada consiste precisamente en cuando se tienen indicios de que una persona ha sido capturada por agentes del Estado, pero estos se niegan a reconocerlo y se desconoce el paradero de la persona. Entonces, en estos casos, lo que va a hacer el juzgador es convocar audiencia a la máxima autoridad de la Policía Nacional y al ministro de Estado competente para que se hagan todos los trámites necesarios para localizar a la persona. Ese también pues, algo que es como un caso especial, diferente, pero que también hay que mencionar. Espero que les haya resultado de interés el presente video. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios. Suscríbanse para seguir viendo esta clase de contenido. Y si realmente han encontrado provechoso este video, denle like, por favor. Nos vemos.